Nadine Holloway se ajustó el cuello de su blusa de seda y miró su reflejo en el espejo del ascensor. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño y algunos mechones rebeldes enmarcaban un rostro de rasgos delicados. A sus 32 años seguía pareciendo joven, pero las arrugas en las comisuras de los ojos delataban las noches en vela que había pasado editando manuscritos. Hoy era un día especial, el 7º aniversario de su matrimonio con Brent. Esperaba que su marido lo recordara sin recordárselo a ella. Las puertas del ascensor se abrieron en la 5ª planta de Avondale Press, donde Nadine trabajaba desde hacía 6 años. Le encantaba su trabajo como editora de ficción, y fue aquí, en la Feria del Libro, donde había conocido a Brent Holloway, un galerista con fama de tener un gusto impecable. «Buenos días, Nadine», la saludó Pearl Atwood, una joven becaria del departamento de marketing. «Acaba de llegar un paquete para usted». Pearl le tendió una cajita atada con un lazo. «¿Ya?», se preguntó Nadine. «¿Quién lo ha entregado?» «El mensajero. Dijo que era del señor Holloway». A Nadine le dio un vuelco el corazón. Así que, después de todo, Brent se había acordado del aniversario. Se apresuró a entrar en su despacho, cerró la puerta y desató la cinta con cuidado. Dentro de la caja había un libro, la primera edición de Ship of Fools, de Catherine Ann Porter, con el que había soñado durante años. Adjunta al libro había una nota con la elegante letra de Brent. «Para mi eterno amor por las palabras. B». Nadine sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. La frase parecía fría, como un deber, ni «para mi esposa favorita», ni «con amor, tu Brent». Solo una inicial. Dejó la nota a un lado y hojeó el libro, saboreando el olor de las páginas viejas. El teléfono vibró. Un mensaje de Brent. «¿Recibiste mi regalo?» «Sí, es precioso. Gracias. Llegaré tarde esta noche. No esperes a cenar». Nadine se quedó mirando la pantalla, sin saber qué contestar. En los últimos 3 meses, mensajes como este se habían convertido en la norma. Brent siempre se demoraba en la galería, citando una nueva exposición, reuniones con artistas y coleccionistas. Antes la invitaba a estas reuniones, ahora prefería ir solo. «Es normal», susurró para sí. «Está atravesando un periodo importante». Colgó el teléfono y se sumergió en el manuscrito de una prometedora debutante. Una historia sobre las complejidades de la vida familiar le resultaba ahora especialmente cercana. El tiempo pasó volando, y cuando Nadine se separó de la pantalla, eran casi las 6 de la tarde. Recogió sus cosas, se despidió de sus colegas y salió a la calle. Avondale la recibió con un fresco viento otoñal. La ciudad, a 1 hora en coche de la metrópoli, conservaba un encanto provinciano, pero tenía una vida cultural desarrollada. Por eso ella y Brent la habían elegido hacía 7 años, cuando decidieron casarse. En lugar de conducir hasta su casa, Nadine se dirigió a la galería de su marido. Quizá pudiera convencerle para cenar juntos, para celebrar el aniversario al menos modestamente. La Galería de Arte Holloway estaba ubicada en un antiguo edificio de ladrillo que había sido una fábrica textil. Brent había participado personalmente en la renovación, creando un espacio moderno que conservaba su encanto industrial. Cuando Nadine se acercó a la galería, se dio cuenta de que las luces del interior estaban encendidas, a pesar del cartel de «cerrado». Usó su llave y entró sin hacer ruido. La galería estaba vacía, pero se oían voces procedentes del despacho de Brent. Nadine quiso llamar a su marido, pero algo la paralizó. «Este tipo de talento aparece una vez cada 10 años», decía Brent, y había una admiración en su voz que Nadine no había oído en mucho tiempo. «Tienes que enseñarme el resto de la serie». «Están en mi casa», respondió una voz de mujer con un ligero acento. «Quizá podrías venir esta semana. Podría preparar la cena. Suena divertido». La voz de Brent tenía un tono juguetón. Nadine sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y rabia.
Debería haber intervenido e interrumpido la escena, pero en lugar de eso dio un paso atrás, luego otro, y pronto se dirigió a paso ligero hacia la salida. Fuera, respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Es solo una relación de trabajo, se aseguró a sí misma. A Brent siempre le habían fascinado el arte y los artistas. Eso no significa que haya nada entre ellos. Pero la entonación con la que hablaba la mantenía en vilo. Era la forma en que él le había hablado una vez, hacía mucho tiempo, al principio de su relación, cuando el trabajo de editora de ella le había parecido tan apasionante como su propia pasión por el arte. En casa, Nadine preparó la cena para uno, abrió una botella de vino y se acomodó en el salón con el libro que le había regalado. Pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos y no podía concentrarse. La voz acentuada de una mujer sonaba en su cabeza. Brent llegó a casa cerca de medianoche. Entró sin hacer ruido en el dormitorio donde Nadine fingía estar dormida. —¿Nadine? —susurró. —¿Estás despierta? Ella no contestó. Necesitaba tiempo para ordenar sus sentimientos. Por la mañana, durante el desayuno, hubo un tenso silencio entre ellos. Finalmente, Nadine se decidió a hablar. —Ayer fui a la galería —dijo, observando la reacción de su marido. Brent se quedó inmóvil un momento y luego siguió untando mermelada en su tostada. —¿Por qué no llamaste? ¿Por qué no llamaste? He estado ocupado con una nueva artista, Vesper Reeves. Tiene un talento increíble. —Lo he oído. Nadine trató de mantener la voz neutra. —Hablabas de ella con tanto entusiasmo. Brent levantó la vista estudiando a su mujer. —Nadine, sabes lo importante que es para mí encontrar nuevos talentos. Es mi trabajo. —Claro que lo es —sonrió ella—. Es que ayer era nuestro aniversario y esperaba que pudiéramos cenar juntos. La expresión de Brent cambió. Algo parecido a la culpabilidad brilló en sus ojos. —Lo siento. Alargó la mano y le apretó los dedos. He estado tan preocupado con la nueva exposición que he perdido la noción del tiempo. ¿Te ha gustado el libro? —Mucho —asintió Nadine—. Muchas gracias. —¿Y si me paso a la hora de comer y salimos? —sugirió Brent. —Sería estupendo —sonrió aliviada. Quizá estaba exagerando. Brent estaba absorto en su trabajo, pero Brent nunca apareció a la hora de comer. Envió un mensaje disculpándose y prometiendo compensarlo con una cena al día siguiente. Nadine volvió a convencerse de que todo iba bien, aunque su intuición le decía lo contrario. La cena prometida por Brent se había convertido en una reunión social en casa del coleccionista Hugo Preston. Nadine, que había esperado una velada íntima juntos, se encontró en cambio entre una docena de invitados, la mayoría relacionados con el mundo del arte. —Aquí está mi encantadora esposa. Brent le pasó el brazo por los hombros mientras ella se unía a un grupo de personas que discutían sobre pintura contemporánea. —Nadine, te presento a Vesper Reeves, la artista de la que te he hablado. Delante de Nadine había una joven esbelta, de piel aceitunada y pelo oscuro recogido en un moño descuidado. Sus ojos, delineados con lápiz negro, parecían enormes en su rostro delgado. Llevaba un sencillo vestido negro, pero Nadine se fijó enseguida en los zapatos y el bolso de diseño, artículos que claramente valían una fortuna. —Por fin nos conocemos —dijo Vesper con una leve sonrisa. El acento que Nadine había oído en la galería apenas se notaba. —Brent me ha hablado mucho de usted. —¿De veras? Nadine sonrió cortésmente, pero algo se apretó en su interior. —Solo cosas buenas, espero. —Por supuesto. Vesper tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba por allí. —Dijo que trabajabas en una editorial. Debe de ser emocionante descubrir nuevos autores. —Tan emocionante como descubrir nuevos artistas —replicó Nadine observando la reacción de la mujer. Vesper soltó una carcajada tintineante y melodiosa. —Touché. Tiene una lengua afilada, señora Holloway. —Nadine, por favor. —Nadine —repitió Vesper—, ¿le gusta el arte moderno?
Mi marido me enseñó a apreciarlo. Nadine miró a Brent, que parecía absorto en su conversación con Hugo Preston. Es un gran profesor, dijo Vesper con algo en la voz que hizo recelar a Nadine. He aprendido mucho de él en los últimos meses. ¿Meses? Nadine frunció el ceño. Brent dijo que hacía poco que se conocían. Vesper dudó un momento. Bueno, el tiempo vuela muy rápido cuando haces lo que te gusta, ¿verdad? Bebió un sorbo de champán. Disculpe, veo a mi amiga. Ha sido un placer conocerte, Nadine. Vesper se marchó, dejando a Nadine con una sensación de inquietud. Algo en aquella mujer parecía poco sincero, artificioso. ¿Y por qué había mentido Brent sobre el tiempo que hacía que se conocían? Nadine pasó el resto de la velada observando a su marido y a Vesper. Mantenían las distancias, pero se fijaba en las miradas que intercambiaban en la habitación. En un momento dado, Brent se inclinó hacia Vesper y le susurró algo al oído, provocando que ella se riera y le tocara el brazo juguetonamente. Nadine sintió que un frío vacío crecía en su interior. Volvieron a casa en silencio. Brent conducía el coche, mirando la carretera con concentración. ¿Te ha gustado Vesper?, preguntó por fin. Nadine se volvió hacia la ventanilla, viendo pasar las luces de la ciudad. Es interesante, respondió con cautela. ¿De dónde es? De Grecia, creo. O de Italia, no recuerdo exactamente. Ha viajado mucho. ¿Cuánto hace que os conocéis? Brent le echó una mirada rápida. Unas semanas. ¿Por qué lo pregunta? Es raro que haya dicho bio. Probablemente se refería a nuestra comunicación online. Brent se encogió de hombros. Había visto su trabajo en Internet mucho antes de conocerla en persona. Nadine asintió, pero sus dudas persistían. Había algo en la historia que no encajaba. ¿Tan bueno es su trabajo?, preguntó. Increíble. La voz de Brent volvía a tener el mismo entusiasmo. Utiliza una técnica que nunca había visto. Sus cuadros cobran vida literalmente bajo determinadas luces. Tengo previsto hacer una exposición individual suya el mes que viene. Tan pronto, suele ser más selectivo. El arte no espera, sonrió Brent, pero a Nadine le pareció que la sonrisa no le llegaba a los ojos. Te das cuenta de que para una galería es importante encontrar algo fresco, original. Por supuesto. Nadine se apartó de la ventana, sintiendo que la distancia entre ellos crecía. En casa, se fueron a habitaciones separadas. Brent dijo que tenía que contestar unos correos electrónicos, y Nadine se retiró a su dormitorio, donde permaneció despierta largo rato, pensando en la extraña tensión que sentía entre Vesper y su marido. No quería creer lo evidente, pero los hechos se iban sumando hasta formar un cuadro desagradable. Quizás solo estoy celosa de su trabajo, pensó, mirando al techo. Brent siempre había estado obsesionado con el arte. Eso no significa que haya algo entre ellos. Pero cuando por fin se durmió, soñó con Vesper, con su enigmática sonrisa y su mano apoyada en el hombro de Brent de una forma demasiado familiar para una relación de negocios. Había pasado una semana desde la cena en casa de Hugo Preston. Nadine estaba sentada a la mesa de la cocina, hojeando el periódico de la mañana y tomando un sorbo de café, cuando oyó el ruido de algo que caía en el cuarto de baño. Brent ya debería haberse ido a trabajar, pero su maletín seguía en el pasillo. Brent dejó el periódico a un lado. ¿Va todo bien? No hubo respuesta. Nadine frunció el ceño y se dirigió al baño. La puerta estaba entreabierta, no había nadie dentro. Se fijó en el teléfono de su marido tirado en el suelo. Debía de haberse caído de la estantería. En la pantalla brillaba un mensaje entrante. Nadine no tenía intención de leer la correspondencia de otra persona, pero el nombre del remitente le llamó la atención. Vesper Reeves. El mensaje se veía parcialmente en la pantalla de bloqueo. Estoy deseando verte esta noche. Llevaré un vestido rojo tan... A Nadine se le encogió el corazón. Cogió el teléfono, luchando contra la tentación de desbloquearlo y leer el mensaje completo.
En ese momento la voz de Brent sonó detrás de ella. ¿Qué estás haciendo? Nadine se estremeció y se dio la vuelta. He oído caer algo, le tendió el teléfono. Toma, tienes un mensaje de tu artista. Brent cogió el teléfono, miró la pantalla y se lo guardó rápidamente en el bolsillo. Hoy nos reunimos con posibles compradores, explicó un poco apresuradamente. Vesper pregunta por el código de vestimenta. Por supuesto, intentó sonreír Nadine, pero notaba que la tensión le crispaba la cara. El código de vestimenta en una reunión de negocios es importante. Brent la miró durante unos segundos y luego suspiró. Nadine, ¿qué está pasando? Dímelo tú. Cruzó los brazos sobre el pecho. En los últimos meses has llegado tarde, has cancelado nuestros planes y ahora esta mujer te envía mensajes privados. Es trabajo, le cortó Brent. Soy galerista, me comunico con los artistas. Es mi profesión. ¿Y tu profesión implica mentirle a tu mujer sobre cuánto hace que conoces a Vesper? ¿De qué está hablando? Ella dijo que la conocías desde hacía meses, y tú afirmaste que solo la conocías desde hacía unas semanas. Brent se pasó la mano por el pelo, irritado. Nadine, ahora no es el momento. Tengo una reunión importante. Por supuesto. Dio un paso atrás, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. No tardes demasiado. Brent la miró de nuevo, cogió rápidamente su maletín y salió de la casa. Nadine oyó arrancar el motor de su coche, el crujido de los neumáticos sobre la grava del camino de entrada. Cuando el sonido se apagó, se desplomó en el sofá, sintiéndose vacía por dentro. Algo estaba pasando, y fingir más no tenía sentido. Nadine cogió su portátil y, casi sin pensar, abrió el buscador. Tecleó el nombre Vesper Reeves Artista y pulsó Intro. Para su sorpresa, los resultados de la búsqueda eran bastante extensos. Vesper tenía su propio sitio web, cuentas en varias redes sociales e incluso algunos artículos sobre ella en revistas de arte online. Nadine hizo clic en su perfil de Instagram y se sumergió en el conocimiento de la vida de la mujer que podría haber estado destruyendo su matrimonio. La página de Vesper tenía un aspecto impecable, fotos perfectamente compuestas de su trabajo en el estudio, selfies con ropa de diseño, instantáneas de restaurantes y hoteles caros de todo el mundo. Los pies de foto estaban en inglés, a veces con frases en francés o italiano. Café matutino en Milán, atardecer en mi estudio de Barcelona, almuerzo con coleccionistas en Nueva York. Vesper se presentaba como una artista cosmopolita cuya obra se encuentra en colecciones privadas de todo el mundo. Su biografía afirmaba que había estudiado en prestigiosas escuelas de arte de Europa y expuesto en varias galerías destacadas. Nadine pasó varias horas buscando todo lo que pudo encontrar sobre Vesper. Algo en esta historia perfecta le parecía falso. Empezó a fijarse en los detalles. Aunque se mencionaban muchas exposiciones, en ninguna parte aparecían sus fechas exactas ni los nombres de las galerías. Las fotos de ciudades diferentes tenían a menudo la misma iluminación y los mismos fondos, y la lujosa ropa con la que posaba Vesper nunca se repetía en fotos diferentes, lo cual resultaba extraño para alguien que supuestamente viajaba todo el tiempo. La búsqueda condujo a Nadine a foros de arte. Allí encontró algunas discusiones sobre la obra de Vesper, pero todas eran bastante superficiales. Nadie había mencionado haber conocido a la artista en persona o haber asistido a sus exposiciones hasta hacía poco. Nadine se recostó en el respaldo del sofá, intentando encajar las piezas del rompecabezas. Vesper había creado la imagen de una artista de éxito y adinerada, pero sorprendentemente había pocas pruebas de ese éxito. Podría ser que toda la imagen fuera una mentira cuidadosamente construida. Decidida a probar su teoría, Nadine hizo algo que nunca habría hecho antes. Fue a la galería de Brent cuando sabía que no estaría allí y le pidió a su ayudante, Iris, que le enseñara el expediente de Vesper Reeves. Es para un artículo de la sección cultural del Avondale Press, mintió,
odiándose por ello. Brent mencionó que estaba preparando material para la promoción. Iris, que conocía a Nadine desde hacía años, no sospechó nada. Por supuesto, solo estamos recopilando información para el comunicado de prensa. Aquí tienes una carpeta con lo que tenemos hasta ahora. La carpeta era sorprendentemente delgada. Contenía el currículum de Vesper, unas cuantas fotografías de su obra y una breve lista de exposiciones en las que supuestamente había participado. Nadine hizo una foto de los documentos en su teléfono, dio las gracias a Iris y se marchó, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. En casa, cotejó la información del dossier con la que había encontrado en Internet. Algunos detalles no coincidían. En las redes sociales, Vesper afirmaba haber estudiado en la Royal Academy of Arts de Londres, pero en su currículum para la galería figuraba alguna oscura escuela de Grecia. Las exposiciones que figuraban en el CUE no podían encontrarse en los archivos de dichas galerías. ¿Qué esconde?, pensó Nadine mientras repasaba sus notas. Al día siguiente decidió ir más allá. Utilizando sus contactos en el mundo editorial, se puso en contacto con un periodista de Atenas con el que había trabajado una vez en la traducción de una novela griega. «Alex, ¿podrías buscar información sobre cierto artista?», le preguntó durante la llamada. «Se llama Vesper Reeves y dice ser griega». «Es un nombre extraño para una mujer griega», comentó Alex. «Pero veré qué puedo encontrar». 2 días después envió un correo electrónico. «Querida Nadine, no he podido encontrar ninguna mención de la artista Vesper Reeves en nuestros círculos artísticos. Sin embargo, utilizando la foto que me enviaste, he encontrado información interesante. Lo más probable es que el verdadero nombre de esta mujer sea Vasiliki Rivasa. Estudió en una escuela de arte de Tesalónica, pero fue expulsada por plagio. Después, no se supo nada de ella hasta que apareció en Barcelona hace unos años. Allí trabajó en una tienda de recuerdos para turistas y se pluriempleó como artista callejera. No sé si esta información te ayudará. Ten cuidado. Esta mujer parece ser una maestra creando historias falsas». Nadine releyó la carta varias veces, sintiendo cómo la ira se acumulaba en su interior. No solo con Vesper, sino con Brent, que no parecía haber investigado los antecedentes de su nueva protegida. O peor aún, conocía las falsificaciones pero hizo la vista gorda. Aquella noche, Brent le informó de que dentro de 3 días se celebraría un preestreno de la obra de Vesper para coleccionistas y críticos selectos. «Me gustaría que vinieras», dijo durante la cena sin mirarla a los ojos. «Tu opinión es importante para mí». Nadine enarcó las cejas, sorprendida. «¿Ah, sí? Últimamente tengo la impresión de que mi opinión no te importa». Brent suspiró. «Nadine, sé que he estado distante. Trabajar en esta exposición es mucho trabajo. Y tiempo», añadió, «sobre todo teniendo en cuenta cuánto de él pasas con Vesper. Es una relación profesional». Su voz se endureció. «¿Estás segura?». Nadine dejó el tenedor a un lado. «Porque me parece que te interesa algo más que su arte». «No empieces». Brent se levantó de la mesa. «Te he invitado a un acontecimiento importante y vuelves a montar una escena de celos». «¿Celos?». Nadine también se levantó. «Brent, no soy estúpida. Veo cómo la miras, cómo sigues inventando excusas para verla, y sé que ella no es quien dice ser». «¿De qué estás hablando?». «Investigué sus antecedentes. La mitad de lo que dice es mentira. No fue a escuelas prestigiosas, no expuso en galerías famosas, ni siquiera su nombre es real». Brent la miró con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en enfado. «¿La has seguido? ¿Investigándola? ¿Qué pasa contigo?». «¿A mí?». Nadine no daba crédito a lo que oía. «¿Me estás engañando con una mujer que te mintió sobre su pasado, y yo soy el problema?». «No te estoy engañando». Brent agarró su chaqueta. «Y no voy a discutirlo. Si quieres venir al preestreno, ven. Si no quieres, es asunto tuyo». Salió de casa dando un sonoro portazo. Nadine se quedó sola, temblando de rabia y dolor.
Nunca había visto así a su marido. Ni siquiera en los momentos más tensos de su relación se había marchado en medio de una conversación. Este Vesper le había cambiado de verdad. Durante los 2 días siguientes, Brent apenas apareció por casa y cuando lo hizo, se mantuvo en silencio o habló brevemente y solo por negocios. Nadine sentía que su matrimonio de 7 años se desmoronaba y no sabía qué hacer al respecto. El día del preestreno, se quedó mucho tiempo delante del armario preguntándose si debía ir. Una parte de ella quería quedarse en casa, otra estaba ansiosa por ver el trabajo de Vesper con sus propios ojos y tal vez saber más sobre lo que estaba pasando entre ella y Brent. Al final, ganó la curiosidad. Nadine se puso el vestido azul marino que Brent había llamado una vez su favorito, se peinó y se maquilló cuidadosamente. Quería parecer segura de sí misma a pesar de la tormenta de emociones que llevaba dentro. Cuando llegó, la galería estaba llena de gente. Nadine reconoció a varios coleccionistas y críticos conocidos, lo que la sorprendió. Brent se había esforzado mucho por llamar la atención sobre la exposición de Vesper. Encontró a su marido cerca de la pared central, donde colgaba el cuadro más grande. Charlaba animadamente con una mujer mayor que Nadine reconoció como una influyente marchante de arte de Nueva York. «Nadine». Brent la vio y asintió. «Señorita Hunter, ella es mi esposa». «Encantado de conocerla», dijo la marchante. Su marido me estaba hablando de la increíble técnica que utiliza la señorita Reeves. Es realmente impresionante. Nadine miró el cuadro. Tuvo que admitir que la obra era inusual. Las formas abstractas del lienzo parecían cambiar de color según el ángulo de visión, creando la ilusión de movimiento. «Interesante», dijo en tono neutro. «Muy moderno». Brent le dirigió una rápida mirada. «Vesper utiliza pigmentos especiales que reaccionan a la luz», explicó. «Su técnica es única». «¿Única?», susurró Nadine, pero Brent ya se había dado la vuelta, absorto en su conversación con el marchante de arte. Nadine dio un paso atrás y siguió contemplando la exposición. Las obras eran realmente inusuales y comprendía por qué habían llamado la atención. Pero había algo en ellas que le resultaba familiar, aunque no podía decir exactamente qué era. En un rincón de la galería vio a Vesper, rodeada de un grupo de entusiastas curiosos. La artista llevaba un vestido rojo que claramente costaba más que el sueldo mensual de Nadine. Llevaba el pelo oscuro recogido en un elegante moño y alrededor del cuello le brillaba un collar de rubíes que parecía sospechosamente real. Nadine la observó durante varios minutos. Vesper se movía con la confianza de alguien acostumbrada a ser el centro de atención. Sonreía, gesticulaba, hablaba con un ligero acento que Nadine sospechaba ahora que había acentuado deliberadamente para conseguir un efecto exótico. «Gran actriz», pensó Nadine mientras se acercaba. «Señora Holloway». Vesper se fijó en ella y sonrió. «Qué amable de su parte venir a apoyar a su marido en esta velada tan importante». «He venido a ver sus obras de arte», respondió Nadine. «Son impresionantes». «Gracias», aceptó Vesper el cumplido con una regia inclinación de cabeza. «Llevo un año trabajando en esta serie en mi estudio de Barcelona». En una tienda de recuerdos para turistas, la corrigió mentalmente Nadine. ¿Cómo se las arregla para compaginar el trabajo en cuadros tan grandes con los viajes constantes?, preguntó inocentemente. A juzgar por tu Instagram, apenas pasas una semana en un mismo sitio. Vesper se tensó un poco. Tengo varios estudios, respondió. Y puedo trabajar en cualquier sitio donde haya luz suficiente. Qué práctico, asintió Nadine. ¿Y sus colecciones en las famosas galerías del mundo también viajan con usted? A estas alturas, varias personas del grupo de Vesper se habían alejado, percibiendo la tensión de la conversación, pero algunas se quedaron, observando el intercambio de comentarios con interés. «No sé a qué te refieres». Vesper bebió un sorbo de champán. «Sobre su biografía», explicó Nadine.
Hay tantos logros en ella, pero por alguna razón hay tan pocos datos concretos, ni fechas, ni nombres. Nadine, se acercó Brent con el rostro tenso. ¿Qué ocurre? Solo siento curiosidad por el viaje artístico de tu protegida, contestó Nadine sin dejar de mirar a Vesper, especialmente la parte que pasó en Salónica como Basiliki Rivas. Vesper palideció. El vaso que tenía en la mano temblaba. Nadine, para. Brent intentó cogerla por el codo, pero ella se apartó. ¿Dejar qué, Brent? ¿Dejar de sacar a la luz las mentiras? Nadine podía sentir la rabia que llevaba semanas acumulando en su interior. Tu nueva musa no es quien dice ser. Se ha creado la imagen de una artista de éxito de la nada y tú te la has tragado. Ya se había formado una pequeña multitud a su alrededor. Por el rabillo del ojo, Nadine se dio cuenta de que algunos de los invitados habían empezado a hacer fotos de la escena con sus teléfonos. Vesper parecía a punto de caerse al suelo. Esas joyas, Nadine señaló el collar de Vesper. Esa ropa, ese acento, todo forma parte del espectáculo que montó para llamar la atención. Y tú, Brent, un galerista profesional con reputación, ni siquiera comprobaste sus antecedentes. No sabes de lo que estás hablando, sisió Brent, pero había un destello de duda en sus ojos. Lo sé, dijo Nadine con firmeza. Hice lo que tú deberías haber hecho. He comprobado los hechos. Vesper Reeves es un invento. El nombre salió a la luz hace 3 años. Nadie había oído hablar de ella antes, como sus increíbles exposiciones en galerías que no existen. Vesper finalmente entró en razón. Es una calumnia, dijo, pero le temblaba la voz. Te voy a demandar. La verdad es la mejor defensa contra la calumnia, replicó Nadine. Pero en su caso, la verdad no está de su parte, ¿verdad, señorita Rivasa? Brent miró de su esposa a su amante, claramente inseguro de a quién creer. Nadine, te estás pasando, dijo al fin. Creo que deberías marcharte. Por supuesto, sonrió Nadine con amargura. Protégela, pero sepa que no solo me está engañando a mí, sino también a usted y a todos los presentes. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de sus invitados clavadas en ella. A sus espaldas oía a Brent intentando calmar al público, explicando su comportamiento con problemas personales y Biritzal. Nadine salió, respiró el aire fresco del atardecer y se sintió extrañamente aliviada. Había dicho la verdad, aunque Brent no quisiera oírla. Y a juzgar por la reacción de Vesper, había dado en el blanco. Nadine se despertó al oír el portazo de la puerta principal. El reloj de la mesilla marcaba las 2 de la madrugada. Se quedó quieta, escuchando a Brent subir ruidosamente las escaleras. A juzgar por sus pasos inseguros, no estaba borracho. Después de que ella abandonara la exposición, probablemente había intentado salvar la situación rociando la incomodidad con champán. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Brent estaba en el umbral, con la corbata desabrochada, la camisa a medio desabrochar y los ojos enrojecidos por el alcohol o la ira. Tú, la señaló con el dedo, lo has estropeado todo. Nadine se sentó en la cama y se subió la manta a la barbilla como si quisiera defenderse. He dicho la verdad. ¿La verdad? Brent entró en la habitación, luchando por mantener el equilibrio. Has insultado públicamente a una artista con talento, me has humillado delante de toda la gente importante del sector. Es un fraude, Brent. La voz de Nadine temblaba, pero intentó hablar con firmeza. Y si no puedes ver eso, entonces o estás ciego ¿O qué? Se acercó más. Dilo. O lo sabes y no te importa porque te acuestas con ella. Brent se quedó helado, con la cara contorsionada por la ira. No tienes derecho, siseó. No tienes derecho a decir eso. Y tú no tienes derecho a engañarme, replicó Nadine. 7 años de matrimonio, Brent. 7 años. Y lo has cambiado todo por una farsa. Se dio la vuelta, se pasó la mano por la cara intentando ordenar sus pensamientos. Le debes una disculpa, dijo finalmente. Públicamente.
en la próxima presentación de la galería. Nadine se rió, incapaz de creer lo que oía. ¿Disculparme? ¿A la mujer que arruinó mi matrimonio? Nuestro matrimonio se arruinó por tu paranoia, le cortó Brent. Tu obsesión, tu falta de voluntad para darte cuenta de lo importante que es esta exposición para mi carrera. La exposición me importa un bledo. Nadine echó la manta hacia atrás y se levantó. Estoy hablando de que llevas meses mintiéndome, desapareciendo con ella, distanciándote de ella, y ahora la defiendes. No estoy poniendo excusas, dijo en voz baja, pero no dejaré que arruines mi reputación y la carrera de Vesper por culpa de tus celos. Estaban uno frente al otro, separados no solo por la cama, sino por un abismo de incomprensión que se hacía más ancho a cada segundo. «Vas a disculparte», repitió Brent. «Si no, pediré el divorcio». Nadine sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. A pesar de todos sus problemas, no había pensado que llegaría a esto. ¿Me amenazas con el divorcio por culpa de ella? Declaro que no viviré con una mujer que me humilla públicamente y socava mi reputación profesional. Habló Brent con frialdad y claridad ahora, como si estuviera sobrio por la ira. Hoy te has pasado de la raya, Nadine. Después de tu actuación, 3 importantes coleccionistas se negaron a comprar. Un crítico ya ha publicado un artículo cuestionando la autenticidad de las obras de Vesper. «¿Por qué no son auténticas?», exclamó Nadine. «Escucha siquiera lo que estoy diciendo. Te está mintiendo, Brent. Le miente a todo el mundo. Tengo pruebas de su autoría», desestimó. «Tengo todos los documentos que necesito. ¿Qué tienes tú? Conjeturas y celos. Tengo hechos». Nadine se acercó a la mesilla de noche y sacó una carpeta. «Aquí tiene los resultados de su investigación. Un certificado de una escuela de arte de Tesalónica de que Vasiliki Rivasa fue expulsada por plagio. Fotografías de las obras originales que copió. Todo está aquí, en blanco y negro». Brent cogió la carpeta, hojeó los documentos y luego los tiró sobre la cama. «No me lo creo», dijo. «Podría ser una falsificación o una coincidencia». Nadine lo miró con horror. ¿Cómo podía estar tan ciego el hombre con el que había vivido tantos años? «No quieres ver la verdad porque destruiría la fantasía que has construido a su alrededor», dijo Nadine en voz baja. «Pero no me disculparé por decir la verdad». «Entonces recoge tus cosas y vete», dijo Brent volviéndose hacia la puerta. «Mañana llamaré a mi abogado». Nadine se quedó aturdida, intentando comprender lo que estaba pasando. ¿De verdad Brent estaba eligiendo a Vesper antes que a ella? ¿Después de tantos años juntos? Espera. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar. Me disculparé». Brent se dio la vuelta con una expresión de sorpresa en el rostro que cambió a otra de satisfacción. «Una sabia decisión», asintió. «El miércoles hay una reunión privada de críticos en la galería. Vendrás y te disculparás públicamente ante Vesper por tus acusaciones infundadas». Nadine se tragó el nudo que tenía en la garganta y asintió. No podía hablar. En su cabeza ya se estaba formando un plan y necesitaba tiempo para ponerlo en práctica. Brent se fue a dormir a la habitación de invitados y Nadine permaneció despierta hasta la mañana siguiente, pensando en lo que le había ocurrido a su vida y en lo que debía hacer ahora. Los 2 días siguientes transcurrieron en una extraña tregua. Brent se mantuvo distante pero educado, como si no fueran cónyuges sino personas apenas conocidas obligadas a compartir el mismo espacio. Salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, claramente dedicando todo su tiempo a Vesper, intentando minimizar los daños del escándalo. Nadine aprovechó este tiempo para prepararse. Se puso en contacto con su amigo de toda la vida, Chris Pemberton, que trabajaba como investigador privado. Hacía 7 años, Chris había sido el padrino de su boda con Brent. Después de la boda, se veían poco, pero seguían en contacto. «Necesito tu ayuda», dijo ella, reuniéndose con él en un pequeño café a las afueras de Avondale. «Es urgente».
Chris escuchó atentamente su historia, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno. ¿Seguro que quieres llegar hasta el final?, preguntó cuando Nadine hubo terminado. Podría arruinar su carrera. Arruinó nuestro matrimonio, respondió ella. Y sí, estoy segura. Esa mujer es un fraude, y si Brent está demasiado cegado para verlo, alguien tiene que abrirle los ojos. De acuerdo. Chris cerró el cuaderno. Haré una investigación completa. Si está utilizando el trabajo de otra persona, encontraré pruebas. El día de la reunión, Nadine estaba sorprendentemente tranquila. Llevaba un sencillo vestido negro, el pelo recogido en un moño apretado y un mínimo de joyas. Quería parecer seria y convincente. Brent la esperaba en la entrada de la galería. «Ya estás aquí», dijo al abrir la puerta. «Bien». En el interior había unas 20 personas, críticos, coleccionistas, algunos artistas y personal de la galería. Vesper estaba en el centro, vestida de blanco, como para subrayar su inocencia. Se tensó un poco al ver a Nadine, pero mantuvo una sonrisa cortés. «Señoras y señores», comenzó Brent levantando su copa de champán. «Gracias a todos por venir hoy a apoyarnos en estos momentos difíciles. Como saben, en la inauguración de la exposición se produjo un desafortunado incidente que puso en entredicho el talento y la reputación de nuestra maravillosa artista, Vesper Reeves». Se volvió hacia Nadine y le hizo un gesto para que se acercara. «A mi esposa le gustaría decir unas palabras». Nadine caminó hacia el centro de la sala, sintiendo las miradas de todos los presentes. Miró directamente a los ojos de Vesper, que estaba enfrente, sosteniendo su copa de champán como un escudo. «En el último espectáculo», comenzó Nadine con calma, «hice varias declaraciones sobre Vesper Reeves. Esta noche quiero mirarla a los ojos y decirle...». Hizo una pausa, al ver que Brent asentía satisfecho, esperando una disculpa. «Quiero decir que tenía razón en cada palabra que dije», terminó Nadine con firmeza. Un murmullo recorrió la habitación. Vesper palideció y Brent dio un paso al frente, con el rostro contorsionado por la rabia. «Nadine», siseó, «¿qué estás haciendo?» «Lo que debería haber hecho desde el principio», respondió ella, sin apartar los ojos de Vesper. «Decir la verdad, toda la verdad». Nadine se volvió hacia el público. «La mujer que tienen ante ustedes no es Vesper Reeves, sino Vasiliki Rivasa, nacida en los suburbios de Salónica en el seno de una familia pobre», habló Nadine con claridad, cada palabra golpeando como un martillo. «Su padre era un ladrón de poca monta. Su madre trabajaba en la limpieza. La expulsaron de la escuela de arte local por plagiar y falsificar los trabajos de otros estudiantes». Vesper dejó el vaso, con la mano temblorosa. «Es mentira», dijo, pero su voz sonaba insegura y el acento que había cultivado con tanta diligencia casi había desaparecido. «Nadie en Grecia ha oído hablar de la artista Vesper Reeves», continuó Nadine. «El nombre había surgido hacía 3 años, cuando Vasiliki se había trasladado a Barcelona tras ser acusada de fraude en Atenas por vender falsificaciones a los turistas». Nadine sacó una carpeta del bolso y se la tendió al crítico más cercano. «Aquí están los resultados de una investigación realizada por un detective profesional, fotografías de las obras originales, testimonios de personas que conocían a Vasiliki, copias de documentos de la Escuela de Arte. Todo lo que digo puede verificarse». El crítico empezó a hojear los documentos con las cejas cada vez más enarcadas a cada página que pasaba. «Pero lo interesante», Nadine volvió a mirar a Vesper, «es que la técnica que tanto gusta a todo el mundo no es invención suya. Se la robó al artista griego Nikos Arbanitis, que experimentó con pigmentos reactivos en el año 2012. Murió de cáncer antes de poder patentar su descubrimiento, y Vasiliki, que trabajaba para él como ayudante, se apropió de su técnica. En aquel momento reinaba un silencio sepulcral en la sala. Todos los ojos estaban puestos en Vesper,
que ahora parecía a punto de desmayarse. No, no es verdad, murmuró. Puedo explicarlo. Explica por qué 3 de las obras de esta exposición guardan un extraño parecido con los bocetos encontrados en el estudio de Arbanitis después de su muerte. Nadine sacó más fotografías. ¿O por qué su estilo cambió tan drásticamente hace 3 años, como si fueran 2 artistas diferentes? Brent estaba de pie junto a Vesper, con la cara blanca como la tiza. La miraba de un lado a otro, luego a los papeles que ahora cambiaban de manos entre los invitados. ¿Vesper? Se oía desesperación en su voz. ¿Era verdad? Vesper no contestó. Se quedó mirando al suelo con los hombros caídos. Cuando nos conocimos, dijo Nadine volviéndose hacia Brentois, dijiste que para ti no había nada más importante que la autenticidad en el arte, que nunca expondrías una obra que no contuviera el alma del artista. ¿Qué ha pasado con eso, Brent? Él la miró y Nadine vio en sus ojos una mezcla de ira, vergüenza y conmoción. No lo sabía, susurró. Yo no la creí. Creíste porque querías creer, dijo Nadine, porque ella creaba la imagen que te atraía. Una artista bohemia con un pasado exótico y una técnica misteriosa. Vesper levantó la cabeza de repente, con los ojos encendidos de rabia. Sí, yo creé esa imagen, exclamó, con el acento completamente borrado. Porque nadie se fija en el verdadero talento, nadie presta atención a la pobre chica de los suburbios. Todos queréis una historia, una leyenda, una biografía. Mi trabajo es bueno, todos lo sabéis, pero nunca habrían llegado a estas paredes si no me hubiera inventado una nueva identidad. Había tanta amargura y verdad en sus palabras que por un momento Nadine casi se compadeció de ella. Casi. Tus obras son copias y adaptaciones de ideas ajenas, dijo en voz baja. Sí, tienes talento, pero has tomado el camino más fácil. No solo has robado el estilo, sino la vida de otra persona. Nadine se volvió hacia Brent. Y tú me has robado un marido, le temblaba la voz. Aunque puede que nunca haya sido mío de verdad. Brent dio un paso hacia ella. Nadine, espera, no es lo que piensas. Podemos arreglarlo. No, Brent, sacudió la cabeza. No puedes arreglar lo que ya está roto. La elegiste a ella y a sus mentiras antes que a mí y a mi verdad. Me amenazaste con el divorcio si no me disculpaba con la mujer que te engañó desde el principio. Nadine sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa más cercana. Así que te ahorraré la molestia de pedir el divorcio. Ya lo hice ayer. Aquí tienes una copia de la demanda. El original lo tiene mi abogado. Los murmullos se reanudaron en la sala. Algunos de los invitados empezaron a dirigirse hacia la salida. No querían presenciar este drama personal. No puedes hacer esto, la agarró del brazo Brent. Nadine, piensa en nosotros. He estado pensando, se soltó ella con suavidad. 7 años pensando. ¿Y sabes de qué me he dado cuenta? De que merezco algo mejor. Merezco un hombre que me elija a mí antes que a una fantasía creada por una estafadora con talento. Vesper permaneció inmóvil, con una máscara de sorpresa y derrota. Sabía que su carrera en el mundo del arte había terminado. Tal vez podría empezar de nuevo, con su verdadero nombre, con un trabajo honesto, pero no aquí, ni ahora. Recogí mis cosas esta mañana mientras estabas en la galería, le dijo Nadine a Brent. No tenemos nada más que hablar. Se dio la vuelta para marcharse, pero Brent volvió a agarrarla del brazo. Por favor, sonaba desesperado. Nadine, te quiero. Lo que pasó con Vesper fue un error, una obsesión. Fui una tonta. Sí, lo fuiste, asintió ella. Y quizá lo sigas siendo. Ella lo miró a los ojos buscando al Brent que una vez había amado, apasionado, con principios, honesto. Pero lo único que vio fue a un hombre asustado que se aferraba a un pasado que había destruido. Adiós, Brent, dijo Nadine y salió de la galería sin mirar atrás. Al salir de la galería, Nadine respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Las piernas le temblaban por la tensión a la que había estado sometida, pero en su interior había una extraña sensación de calma. Lo había conseguido.
Por fin había dicho lo que pensaba y ahora era libre. En la galería reinaba un silencio sepulcral, puntuado únicamente por los susurros de los sorprendidos invitados y los inarticulados intentos de Brent por explicarse. Nadine no oía lo que decía, pero no importaba. Las palabras ya no podían cambiar la realidad. Llegó a su coche, aparcado a 2 manzanas de la galería. Deliberadamente lo dejó lejos para darse tiempo a ordenar sus pensamientos después de la confrontación. Una vez al volante, no arrancó inmediatamente el motor. En su lugar, sacó el teléfono y marcó un número. «Ya está», dijo cuando contestaron al otro lado. «¿Cómo ha ido?» Lilith Brooks, su abogada, sonaba tranquila y profesional. Exactamente como estaba previsto. Nadine se permitió una débil sonrisa. Estaba conmocionado. Ella también lo estaba. Dejé el papeleo. «Bien». Lilith se quedó callada un segundo. «¿Estás bien?», se preguntó Nadine. ¿Cómo se sentía? ¿Devastada? ¿Destrozada? No, más bien liberada. Mejor de lo que esperaba, respondió con sinceridad. Creo que llevaba mucho tiempo preparada para esto, solo que no quería admitirlo ante mí misma. Lo comprendo. Lilith sonó comprensiva. La solicitud ya está en trámite. Dadas las circunstancias, es probable que el tribunal se ponga de tu parte, sobre todo después del escándalo del cuadro falso. No quiero arruinarlo, dijo Nadine en voz baja. Solo lo que me corresponde. Discutiremos los detalles mañana en la oficina, le aseguró Lilith. Por ahora, descansa. Te lo has ganado. Nadine se despidió y arrancó el motor. No se dirigía a casa, ya no tenía casa. Por la mañana había recogido lo esencial de su piso y el de Brent y lo había llevado a un pequeño piso de alquiler que había encontrado hacía una semana. Una precaución que resultó ser lo más acertado. El trayecto hasta el nuevo lugar duró unos 20 minutos. El piso estaba en un barrio tranquilo, lo bastante lejos de la galería de Brent y de sus conocidos comunes como para evitar encuentros fortuitos. Nadine abrió la puerta y encendió la luz. La habitación parecía un poco vacía, solo los muebles básicos y unas cuantas cajas con cosas que aún no había tenido tiempo de ordenar. Pero era su espacio, solo suyo. Nadine se quitó los zapatos, se sirvió una copa de vino y se acomodó en el sofá. Ahora que la adrenalina había disminuido, se sentía cansada, pero no podía dormir. Sus pensamientos volvían a los acontecimientos de las últimas semanas, a cómo había empezado todo y cómo había llegado hasta hoy. Las sospechas se habían estado gestando durante mucho tiempo, incluso antes de que Vesper apareciera. Brent se había vuelto distante, pasaba cada vez más tiempo en la galería, sus conversaciones se habían vuelto superficiales. Nadine intentó convencerse de que era algo pasajero, que todas las parejas pasaban por periodos de distanciamiento, pero en el fondo sabía que algo iba mal. La primera señal de alarma fue cuando escuchó a Brent hablando con una mujer desconocida en su despacho. No sabía que era Vesper, pero el tono íntimo de la voz de su marido no dejaba lugar a dudas de que entre ellos había algo más que una relación profesional. Nadine pasó la página del diario que había empezado a escribir después de aquella conversación. En él anotaba todas las rarezas en el comportamiento de su marido, retrasos inesperados en el trabajo, mensajes nocturnos que mantenía ocultos, repentinos viajes de negocios que nunca antes había mencionado. Cada anotación era una piedra más en el mosaico de la sospecha. Cuando Nadine por fin conoció a Vesper en la recepción de Preston, el panorama se aclaró aún más. La tensión entre ella y Brent era casi palpable. Aunque trataban de mantener las distancias, las miradas que intercambiaban en la sala hablaban por sí solas. Fue entonces cuando Nadine decidió pasar a la acción. Al día siguiente llamó a Chris Pemberton, investigador privado y viejo amigo de la familia. Nadine sonrió al recordar su primer encuentro tras una larga pausa. Chris no había cambiado. Seguía teniendo la misma mirada penetrante, la misma confianza tranquila y la misma voluntad de ayudar.
Escuchó su historia sin juzgarla, le hizo algunas preguntas aclaratorias y aceptó aceptar el caso. «No solo quiero pillarle haciendo trampas», dijo entonces Nadine. «Quiero saberlo todo sobre esta mujer. Hay algo en ella que parece falsa». Chris asintió comprensivo. «La buscaremos en todas las bases de datos», prometió. «Si hay algo que ocultar, lo encontraremos». Y cumplió su promesa. Tras unos días de vigilancia, obtuvo los primeros resultados, fotos que confirmaban la aventura de Brent con Vesper. Nadine pensó que se sentiría desolada al ver las fotos, pero solo sintió una amarga confirmación de lo que ya había adivinado. Pero las verdaderas revelaciones estaban por llegar. Chris no se detuvo ante la prueba de la infidelidad. Indagó más a fondo, comprobando los antecedentes de Vesper, sus conexiones, su educación, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su personalidad. «Algo no cuadra aquí», dijo durante su segunda reunión. «Esta mujer tiene una huella digital demasiado pequeña para alguien de su supuesto estatus. Las redes sociales no existen desde hace más de 3 años. Antes de eso, nada. Ni exposiciones, ni publicaciones, ni menciones en círculos artísticos. Es como si hubiera surgido de la nada». Fue entonces cuando nació la idea de comprobar sus conexiones con Grecia, de donde decía ser. Chris recurrió a sus contactos y pronto consiguieron llegar a un antiguo profesor de una escuela de arte de Salónica que reconoció a Vesper por una fotografía. «Esta es Vasiliki Rivasa», dijo, «una chica con talento pero sin escrúpulos. Fue expulsada por plagiar el trabajo de otros estudiantes. Más sobre eso más tarde». Chris desenterró una historia sobre cómo Vasiliki había trabajado como ayudante del artista griego Nikos Arbanitis, que experimentaba con pigmentos reactivos, la misma técnica que Vesper decía haber descubierto. Cuando el artista murió de cáncer, ella desapareció llevándose su obra y reapareció como Vesper Reeves. Nadine hojeó los informes, las fotografías y los testimonios de Chris. Durante todo este tiempo las pruebas habían estado al alcance de su mano, pero dudaba en utilizarlas. Una parte de ella aún esperaba que Brent entrara en razón, que su matrimonio pudiera salvarse. Pero cuando Brent le exigió que se disculpara con Vesper, amenazándola con el divorcio, algo en ella se rompió. Si él estaba dispuesto a elegir la mentira sobre la verdad, el engaño sobre su matrimonio de 7 años, no quedaba nada que salvar. Fue entonces cuando Nadine recurrió a Lilith Brooks, especialista en divorcios. «Necesito una abogada que no tema una confrontación dura», dijo Nadine cuando se conocieron. Lilith demostró ser precisamente eso, sangre fría, calculadora, pero compasiva. «Es importante ser proactivo en estos asuntos», explicó. «Si estás seguro de tu decisión, debes solicitarlo primero y preparar el terreno para un reparto justo de los bienes». Los días siguientes transcurrieron en febriles preparativos. Nadine consultó a Lilith, reunió documentos, buscó un nuevo lugar para vivir. Todo esto lo hizo en secreto, sin dejar de representar el papel de una esposa dispuesta a luchar por el matrimonio. «Fingir no es la mejor solución», comentó Lilith en una ocasión. «Pero en este caso, una retirada estratégica te dará ventaja». Y tenía razón. Brent no sospechó nada hasta el final. Creyó que Nadine estaba destrozada por su ultimátum, que estaba resignada y dispuesta a humillarse públicamente para salvar su matrimonio. Le dio la oportunidad de prepararse, reunir toda la documentación necesaria, encontrar un nuevo lugar donde vivir e incluso recoger sus pertenencias mientras él estaba fuera. El teléfono de Nadine vibró, interrumpiendo los recuerdos. Un mensaje de Chris. «Enciende las noticias de arte online, está encendido». Nadine abrió una página web de noticias de arte y vio el titular. «Escándalo en la Galería de Arte Holloway. Acusaciones de falsificación y plagio». El artículo era muy reciente, publicado hacía solo 10 minutos, pero ya había cosechado cientos de comentarios. Como era de esperar, pensó Nadine.
Algunos de los invitados tenían prisa por compartir la primicia. Rápidamente hojeó el texto. El periodista relataba los acontecimientos de la noche, mencionando un enfrentamiento emocional entre la mujer del galerista y el artista. Se abstuvo de sacar conclusiones definitivas, pero insinuó que las pruebas presentadas parecían vile y justificaban una investigación a fondo. Nadine cerró el navegador. No sintió regodeo ni satisfacción, solo fatiga y una extraña desolación. 7 años de su vida terminaban con un escándalo que probablemente arruinaría la reputación de Brent en el mundo del arte. Esto no era lo que había querido cuando se casó con él. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Brent. Nadine se quedó mirando la pantalla, luchando contra el impulso de contestar. ¿Qué podría decir? ¿Qué excusas se le ocurrirían? Rechazó la llamada. 1 minuto después llegó un mensaje. Nadine, por favor, tenemos que hablar. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Ella sonrió. Incluso ahora él intentaba trasladar la responsabilidad a ella. Ella era la que había visto algo, no él, que había arruinado su matrimonio con sus engaños. El segundo mensaje llegó a continuación. Vesper ha desaparecido. Se ha llevado todos los cuadros y se ha ido. ¿Qué les digo a los coleccionistas? Nadine sintió una punzada de lástima. Brent realmente no se daba cuenta de la gravedad de la situación. Seguía pensando en los negocios, en cómo explicar lo sucedido, en cómo salvar las apariencias. Pero no se trataba de los cuadros ni de los coleccionistas. Se trataba de la confianza que había traicionado. No contestó a los mensajes ni a la siguiente llamada. Apagó el teléfono y lo dejó a un lado. Mañana sería un nuevo día, el primer día de su nueva vida sin Brent. Y necesitaba descansar. Nadine se recostó en el respaldo del sofá, mirando la habitación medio vacía. Extrañamente, no se sentía sola. Más bien, libre. Libre de mentiras, de fingimientos, de tener que cerrar los ojos ante lo evidente. Recordó cómo había empezado todo con Brent, su encuentro en la feria del libro, su primera cita, su proposición de matrimonio en un pequeño restaurante de la costa. Entonces le había parecido que sus sentimientos durarían para siempre. Pero nada dura para siempre, sobre todo cuando uno de los dos deja de apreciar lo que tiene. Por la mañana la despertó el timbre de la puerta. Nadine se sorprendió al ver que se había quedado dormida en el sofá sin ni siquiera cambiarse de ropa. Miró el reloj. Las 8 de la mañana. ¿Quién podía venir tan temprano? Se acercó cautelosamente a la puerta y preguntó. «¿Quién es?» «Soy yo, Chris», sonó una voz familiar. «Perdona que te haya visitado tan pronto, pero he pensado que deberías ver esto». Nadine abrió la puerta. Chris parecía cansado, como si hubiera estado despierto toda la noche. «¿Qué le pasa?», le preguntó, dejándole entrar. Vesper Reeves, o Vasiliki, como se llame, se frotó los ojos con cansancio. «Ha desaparecido. Por completo. Se ha llevado todas sus cosas del piso que alquilaba y ha apagado el teléfono. Mi informador dice que anoche compró un billete de avión a Atenas». «Huyó», asintió Nadine. «Brent escribió sobre ello ayer. Pero eso no es todo». Chris sacó una memoria USB del bolsillo. «He comprobado las grabaciones de las cámaras de seguridad de su piso. Adivina quién la ayudó a cargar sus cosas en el taxi». Nadine no tuvo que adivinar. Sabía la respuesta incluso antes de que Chris le mostrara las imágenes de seguridad de Brent ayudando a Vesper con las maletas. «Lo sabía», susurró Nadine. Todo este tiempo él sabía quién era ella. «Eso parece», estuvo de acuerdo Chris. «O se enteró ayer y decidió ayudarla a escapar antes de que estallara el verdadero escándalo». Nadine negó con la cabeza. Así que Brent había intentado proteger a su amante hasta el final, aún sabiendo que la había engañado. Le dolía, pero también confirmaba lo acertado de su decisión de marcharse. «¿Y ahora qué?», preguntó Chris, observando su reacción. «Ahora sigo adelante», dijo Nadine con firmeza.
Tengo una reunión con Lilith a las 10. Tenemos que discutir los detalles del proceso de divorcio. ¿Y Brent? ¿Vesper? ¿Vas a ir a por ellos?, se preguntó Nadine. Una parte de ella quería justicia, quería que respondieran por su engaño, pero otra parte de ella solo quería poner fin a este capítulo de su vida y empezar uno nuevo. No, dijo al fin. Hice lo que tenía que hacer. Revelé la verdad. Lo que otros hagan con ella no es asunto mío. Solo quiero un divorcio justo y empezar de nuevo. Chris asintió comprensivo. Un planteamiento razonable. Por cierto, sacó un sobre del bolsillo. Este es el informe completo de mi investigación. Documentado oficialmente, con declaraciones de testigos y todas las pruebas. Podría ser útil en un juicio. Nadine cogió el sobre. Gracias, Chris, por todo. No sé qué haría sin tu ayuda. Para eso están los amigos, sonrió. Por cierto, ¿estás segura de que quieres quedarte aquí? Este piso no es muy acogedor. Es solo temporal, le aseguró Nadine. Hasta que finalice el proceso de divorcio. Entonces tal vez me vaya de Avondale. Un nuevo comienzo. Chris asintió comprensivo. Si necesitas algo, llámame, cuando quieras. Cuando se marchó, Nadine preparó café y se sentó a la mesa de la cocina, contemplando su hogar temporal. No era muy acogedora, pero eso no importaba. Lo que importaba era que había dado un paso decisivo, romper con una relación que ya no era sana, y aunque tenía muchos retos por delante, sentía que había tomado la decisión correcta. El teléfono que había encendido por la mañana volvió a vibrar. Otro mensaje de Brent. Por favor, veámonos. Te lo explicaré todo. No es lo que piensas. Nadine apartó el teléfono sin contestar. Que se lo explicara a sus abogados. Se le había acabado el tiempo de las explicaciones y las excusas. 3 semanas después de la escandalosa velada en la Galería de Arte Holloway, Brent Holloway estaba sentado en su despacho, mirando cansado la pantalla del ordenador. Tenía el correo electrónico abierto, lleno de pedidos anulados, cancelaciones de exposiciones y solicitudes de reembolso de obras de Vesper Reeves. Su reputación, cuidadosamente construida, se desmoronaba como un castillo de naipes. Brent se frotó los ojos y tomó un sorbo de café frío. Apenas había dormido los últimos días, intentando salvar lo que aún podía salvarse. Había llamado a coleccionistas, se había reunido con críticos, había concedido entrevistas en las que aseguraba que él también había sido víctima de un engaño, pero el mundo del arte era implacable con quienes cometían tales errores. El galerista que exponía falsificaciones y no comprobaba la biografía del artista, o era un profesional incompetente o un cómplice del fraude. Ninguna de estas opciones auguraba nada bueno para el futuro de su galería. Sonó el teléfono. Brent miró la pantalla. Un número desconocido. Ya casi nunca cogía llamadas de números desconocidos por miedo a otro cobrador enfadado o, peor aún, a un periodista. Pero ahora, en un estado de desesperación absoluta, decidió contestar. «Aquí Holloway», dijo cansado. «Brent, soy Vesper». Se estremeció y se enderezó. La mujer que había convertido su vida en un caos había desaparecido justo después de aquella noche escandalosa. La había ayudado a subir a un taxi con las maletas, incluso le había dado dinero para el billete, pero no había vuelto a saber nada de ella. «Vesper», su voz se volvió más fría. «O debería llamarte Vasiliki». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «No te llamo para excusarme», respondió ella por fin, y Brent observó que su acento había desaparecido por completo. «He visto los artículos. Sé lo que pasa con la galería». «¿De verdad?». No pudo contener su amargura. «¿Qué crees que está pasando?». «Todo se está desmoronando», dijo Vesper con sencillez. «Tu reputación, tu negocio, y es culpa tuya». Brent se atragantó de indignación. «¿Mi culpa? Me mentiste sobre tu pasado, sobre tu técnica, sobre tu nombre. Me utilizaste para promocionar tu falso trabajo, ¿y ahora me echas la culpa?». «Nunca te pedí que dejaras a tu mujer», replicó Vesper con calma.
Nunca te prometí nada más que cuadros interesantes y una historia fascinante. Fuiste tú quien decidió seguir adelante, Brent. Fuiste tú quien decidió arriesgarlo todo por una aventura. Fue más que una aventura, replicó. Al menos lo fue para mí. ¿Lo fue? Había una risita en su voz. Entonces, ¿por qué no me protegiste? ¿Por qué dejaste que tu mujer montara ese espectáculo? ¿Por qué te quedaste mirando cómo destruía todo lo que habíamos creado? Brent guardó silencio un momento. En serio, ¿por qué? ¿Porque en algún lugar de su interior sabía que Nadine decía la verdad? ¿Porque a pesar de su encaprichamiento con Vesper, una parte de él aún amaba a su esposa? No sabía qué decir, admitió. Todo sucedió tan rápido. Y luego, realmente no sabía si lo que decía Nadine era cierto. Claro que lo sabías. La voz de Vesper se volvió más áspera. Viste las incoherencias de mi biografía desde el principio, pero no quisiste darte cuenta porque te gustaba el cuento de hadas que yo había creado. Te gustaba ser el descubridor de un nuevo talento. Te gustaba estar cerca de un artista exótico que te admiraba. Halagaba tu ego. Brent quiso objetar, pero no pudo. Había una amarga verdad en sus palabras. Se dio cuenta de las incoherencias, pero las ignoró, fascinado por la imagen de Vesper, misteriosa, con talento, distinta a las demás mujeres de su vida. A diferencia de Nadine, con su previsibilidad y fiabilidad. ¿Dónde estás ahora?, preguntó, cambiando de tema. ¿Acaso importa?, suspiró ella. Estoy lejos, Brent, y no pienso volver. ¿Y los cuadros? Los coleccionistas exigen que les devuelvan el dinero. Algunos amenazan con demandar. Las pinturas son reales, dijo Vesper con firmeza. Sí, la técnica no es mía. La tomé prestada de Nikos, pero he creado cada cuadro yo mismo, con mis propias manos. Son únicos, y su valor aumentará con el tiempo cuando amaine el escándalo. Si es que no quiebro antes de eso, dijo Brent sombríamente. Vesper guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja. Lo siento, Brent. De verdad que lo siento. No era mi intención que pasara esto. Yo solo quería ser otra persona. Algo más que una pobre chica griega de una familia disfuncional. Había tal anhelo genuino en su voz que Brent casi la creyó. Casi. Arruinaste mi vida, dijo. Mi matrimonio, mi carrera, mi reputación. No, Brent, objetó Vesper. Arruinaste tu propia vida cuando pensaste que la hierba era más verde al otro lado de la valla, cuando elegiste la fantasía en lugar de la realidad. La conexión se cortó. Brent se quedó mirando el teléfono, sin saber si devolver la llamada. ¿Qué más podía decir? Vesper tenía razón. Había tomado sus propias decisiones, había perseguido sus propios deseos sin pensar en las consecuencias. Abrió el cajón de su escritorio y sacó la carpeta con los papeles del divorcio que le había enviado el abogado de Nadine. No exigía gran cosa, solo su parte del patrimonio común y una parte de los ingresos de la galería de los últimos 3 años, que había invertido en la venta de su herencia. Exigencias justas que su propio abogado le había recomendado aceptar sin rechistar. Brent firmó los papeles y los dejó a un lado. Se cerraba otro capítulo de su vida. Su ayudante, Iris, se asomó al despacho. Señor Holloway, el señor Donovan ha venido a verle. Ray Donovan era uno de los pocos coleccionistas que no había dado la espalda a Brent después del escándalo. Quizá porque no había comprado ninguna obra de Vesper, o quizá por su larga amistad. Déjale entrar, intentó recomponerse Brent y parecer al menos relativamente seguro de sí mismo. Ray era un hombre corpulento, de barba canosa y mirada perspicaz. Entró en el despacho y se sentó frente a Brent sin ser invitado. «Tienes muy mal aspecto», dijo sin rodeos. «Gracias por las amables palabras», sonrió Brent débilmente. «¿Un café?» «No, gracias». Ray puso un documento sobre la mesa. «Vengo con una proposición». Brent cogió el papel y pasó los ojos por encima. Era un borrador de contrato para la venta de la galería.
La cantidad especificada en él estaba muy por debajo del valor real del local y del negocio, pero aún así era bastante generosa, teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Quieres comprar la galería? Brent miró a Ray con sorpresa. Exactamente, asintió. Mira, Brent, no voy a andarme con rodeos. Tu reputación en Avondale está arruinada. Aunque salgas de algún modo de esta historia, pasarán años antes de que recuperes la confianza de coleccionistas y artistas. Puede perseverar, gastar dinero en campañas de relaciones públicas, demandar a los que exigen reembolsos, o puedes aceptar mi oferta, pagar tus deudas, darle a Nadine lo que pide y empezar de nuevo. En otra ciudad, con borrón y cuenta nueva. Brent se recostó en su silla, reflexionando sobre las palabras de Ray. Tenía razón. Su situación en Avondale era desesperada. Pero vender la galería que había construido durante años... Tengo que pensármelo, dijo por fin. Claro, se levantó Ray. Tienes 3 días. Después retiraré la oferta. Cuando Ray se marchó, Brent permaneció inmóvil durante largo rato, con la mirada perdida. Vender la galería significaba admitir la derrota, admitir que Nadine tenía razón, que había cometido un error irreparable. Pero quizá era la única manera de salvar algo. Cogió el teléfono y, vacilante, marcó el número de Nadine. Tras 5 pitidos, el contestador saltó directamente al buzón de voz. Ella no quería hablar con él, y él no podía culparla. «Nadine, soy yo», dijo después de la señal. Firmé los papeles del divorcio. Y puede que venda la galería. Tenías razón, en todo. Lo siento. Sé que no va a arreglar nada, pero... Lo siento mucho. Hizo una pausa, sin saber qué más decir, y luego añadió en voz baja. Cuídate. Al colgar el teléfono, Brent se sintió extrañamente aliviado. Por primera vez en semanas, había dicho en voz alta lo que hacía tiempo que comprendía. Había cometido un error irreparable, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Ese mismo día, al otro lado de la ciudad, Nadine Holloway estaba sentada en una acogedora cafetería frente a su amiga de toda la vida, Sophie Quinn. Hacía meses que no se veían. Sophie viajaba mucho por trabajo y Nadine estaba inmersa en sus problemas familiares. Así que Sophie dio un sorbo a su taza y miró a su amiga con atención. ¿Cómo estás realmente? Nadine sonrió. Sophie siempre había sido capaz de ver a través de las máscaras que llevaba puestas para el resto del mundo. Sinceramente, mejor de lo que esperaba. Hizo girar la taza de té entre las manos. Claro que hay momentos difíciles. A veces me despierto y olvido por un segundo que todo ha cambiado. A veces estoy enfadada con Brent, a veces conmigo misma por no haber visto antes las señales, por no haberme ido antes. Pero... Sophie enarca una ceja. Pero en general siento una liberación, admitió Nadine. Como si me hubiera desprendido de la pesada mochila que he llevado durante años. Ahora puedo respirar. Sophie asintió satisfecha. Siempre supe que eras más fuerte de lo que parecías. No sé si fuerte. Nadine se encogió de hombros. Simplemente no tenía elección. Siempre hay elección, replicó Sophie. Podrías haberte quedado, haber hecho la vista gorda ante la traición, seguir viviendo en la ilusión del matrimonio. Mucha gente lo hace, pero elegiste la verdad, por dolorosa que fuera. Eso requiere valor. Nadine se preguntó, ¿tenía realmente elección? ¿O todo lo que había sucedido era el resultado inevitable de la forma en que su relación con Brent se había erosionado gradualmente? ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo finalmente. No me atrevo a odiarle. Enfadada, sí, decepcionada, sin duda. Pero no le odio. Porque lo entiendes, sugirió Sophie. Entiendes por qué se enamoró de esa véspera o como se llame en realidad. Nadine asintió. Sí que lo entendía. A Brent siempre le había fascinado lo nuevo, lo inusual, lo exótico.
Le encantaba descubrir nuevos talentos, ser el primero en reconocer a un genio. Vesper, con su misteriosa historia y su supuesta tecnología innovadora, era el cebo perfecto para él. No es una mala persona, dijo Nadine. Solo débil, demasiado fácil de tentar. ¿Y ahora qué?, preguntó Sophie. ¿Qué planes tienes? Nadine sonrió. Era una pregunta que se había hecho todos los días durante las últimas semanas. En primer lugar, finalizar el divorcio, dijo. Después, tal vez, salir de Avondale. Demasiados recuerdos. ¿A dónde? Aún no lo he decidido. Tal vez a la capital. Más editoriales, más oportunidades profesionales. ¿Y tu trabajo aquí?, se preguntó Sophie. Ya he presentado mi dimisión, admitió Nadine. Después de todo este escándalo, mucha gente sabe que soy la mujer, ex mujer de Brent. Demasiados cuchicheos a mis espaldas, demasiadas miradas indiscretas. Quiero empezar de cero, que nadie conozca mi historia. Sofía sintió comprensiva. Una decisión sensata, pero te echaré de menos. Nos veremos, le aseguró Nadine. Además, aún no me he decidido. A lo mejor me quedo aquí y paso todos los días por delante de la galería de Brent solo para fastidiarle. Las dos se rieron, y Nadine sintió que la tensión que la había atenazado durante las últimas semanas cedía un poco. Tal vez las cosas fueran realmente bien. Esa noche, de vuelta en su piso de alquiler, Nadine encontró un mensaje de voz de Brent. Se quedó mirando el teléfono durante un largo rato, preguntándose si debía escucharlo. Una parte de ella quería borrarlo, cortar todos los lazos, pero la otra parte, la que aún recordaba los buenos tiempos de su matrimonio, sentía curiosidad. Al final, decidió escuchar. La voz de Brent sonaba cansada y rota. Hablaba de errores, de arrepentimiento, de la venta de la galería. En sus palabras no había ningún intento de justificarla o culparla, solo una admisión de culpa y un sincero remordimiento. Nadine se sentó en el sofá, reflexionando sobre lo que había oído. Brent había admitido que tenía razón. Eso debería haberle producido satisfacción, pero en su lugar solo sintió tristeza. Tristeza por lo que podría haber sido si ambos hubieran tomado decisiones diferentes. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. Esta vez era Lilith Brooks, su abogada. «Nadine, tengo buenas noticias», dijo sin preámbulos. «Brent ha firmado todos los documentos. No hay objeciones ni reconvenciones. El divorcio podría concluirse en un mes». «Me dejó un mensaje», dijo Nadine. «Dijo que podría vender la galería». «Eso tiene sentido», dijo Lilith. Después de todo lo que había pasado, su reputación estaba seriamente dañada. Sería más fácil empezar de nuevo en otro sitio. «Sí», asintió Nadine. «Supongo que sí». Después de su conversación con Lilith, Nadine permaneció sentada en el sofá durante largo rato, mirando por la ventana el atardecer de Avondale. La ciudad que había sido su hogar durante tantos años le parecía de pronto extraña. ¿O es que había cambiado tanto que ya no podía considerarla suya? Se levantó y se acercó al escritorio donde tenía el portátil. Abrió el CV que había estado preparando durante los últimos días. Había una raya en la columna Dirección. Aún no había decidido a dónde iba, pero sabía que dejaría Avondale en cuanto finalizara el divorcio. Su teléfono vibró con un mensaje de Chris Pemberton. «Acabo de enterarme. Brent va a vender la galería a Ray Donovan. Quería que lo supieras». Nadine no se sorprendió. Ray siempre había admirado la galería de Brent, e incluso una vez, en una fiesta, se había ofrecido en broma a comprarla. Ahora la broma se estaba convirtiendo en realidad. Respondió brevemente: «Gracias por la información», y colgó el teléfono. ¿Qué le importaba a ella lo que estuviera pasando con la galería? Formaba parte de la vida de Brent, no de la suya. Ahora tenía su propia vida, sus propias decisiones, su propio futuro. Nadine abrió el navegador y empezó a buscar trabajo de editora en editoriales metropolitanas. Era hora de seguir adelante.
6 meses después, Nadine Welch, que había recuperado su apellido de soltera tras el divorcio, se apresuraba por las concurridas calles de la capital. La brisa otoñal jugaba con su pelo, que ahora llevaba corto, otro símbolo del cambio en su vida. Lleva un elegante abrigo azul marino y botas cómodas, una elección práctica para alguien que pasa la mayor parte del día en movimiento. Muchas cosas habían cambiado desde entonces. El proceso de divorcio había concluido más rápido de lo esperado. Brent no había puesto objeciones y había aceptado todas las condiciones. Nadine recibió su parte de la venta de los bienes comunes, incluido un porcentaje de la venta de la galería que Brent vendió a Ray Donovan. Una vez independiente económicamente, Nadine no buscó empleo en las editoriales existentes. En su lugar, dio el audaz paso de abrir su propia agencia literaria, pequeña, pero con planes ambiciosos y una visión clara. Encontrar nuevos talentos, ayudarles a pulir sus manuscritos y encontrar los editores perfectos. Su experiencia como editora y sus amplios contactos en el mundo editorial constituían una base sólida para la nueva empresa. Ahora se dirigía a conocer a una prometedora autora de novelas históricas, una joven cuyo primer manuscrito le pareció a Nadine todo un hallazgo. Habían quedado en un pequeño café del centro de la ciudad, conocido por su ambiente acogedor y su excelente café. Nadine entró en la cafetería, se sacudió las gotas de lluvia del abrigo y miró a su alrededor. Era temprano, y probablemente su cliente aún no había llegado. Se dirigió a una mesa libre junto a la ventana, pero a medio camino se quedó helada al ver una cara conocida. Detrás de la barra, preparando café, estaba Vesper. No, Vesper no, Vasiliki. Tenía un aspecto diferente, el pelo recogido en una sencilla coleta, sin maquillaje, una sencilla camisa blanca y un delantal con el logotipo de la cafetería. Pero Nadine habría reconocido aquellos ojos en cualquier parte. Sus miradas se encontraron. Nadine vio que las pupilas de la antigua amante de su marido se dilataban, que sus manos temblaban, interrumpiendo por un momento el proceso de preparación de la bebida. Entonces Vasiliki, Nadine decidió llamarla por su verdadero nombre, se recompuso y continuó su trabajo como si nada hubiera pasado. Nadine dudó solo un segundo y luego se acercó con decisión al mostrador. «Hola, Vasiliki», dijo en voz baja, para que solo la camarera pudiera oírla. «Nadine», asintió la mujer sin levantar la vista. «¿Qué le sirvo?» «Un café con leche de almendras, por favor», dijo Nadine con calma, sin hostilidad. «Y si tienes un momento, creo que tenemos mucho de qué hablar». Vasiliki levantó la vista, estudiando el rostro de Nadine. «¿Por qué?», preguntó con recelo. «¿Para acabar conmigo para siempre?» «No», negó Nadine con la cabeza, «solo para hablar, como dos mujeres adultas». Vasiliki guardó silencio un momento y luego asintió. «Tengo un descanso de 15 minutos. Podemos sentarnos en la mesa del fondo». Nadine pagó el café y se sentó junto a la ventana, observando la lluvia cada vez más intensa. Reflexionó sobre lo que le diría a la mujer que una vez había arruinado su matrimonio. La ira había desaparecido, el tiempo y la distancia habían atenuado el dolor. Lo que quedaba era curiosidad y tal vez un extraño sentimiento de solidaridad. Después de todo, en cierto modo, ambas eran víctimas de la misma situación. Unos 15 minutos más tarde, Vasiliki se acercó a la mesa con una taza de té en la mano. Se sentó frente a Nadine, se quitó el delantal y se soltó el pelo, un gesto que probablemente la hizo sentirse segura. «Así que querías hablar», comenzó. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Nadine, decidida a empezar con un tema neutro. «4 meses». Vasiliki tomó un sorbo de té. «Volví a la capital después de... todo. Al principio me costó encontrar trabajo, pero luego tuve suerte. Al dueño del café no le interesa el arte y no lee los periódicos». Nadine asintió. Así que el escándalo se había hecho público de verdad si Vasiliki tenía miedo de que la descubrieran. «¿Ya no pintas?», preguntó. Vasiliki bajó los ojos.
Sí pinto, para mí misma, sin pretensiones de gran arte. Hubo una pausa. Ambas mujeres miraron fijamente sus tazas, inseguras de cómo continuar la conversación. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente Nadine. No por la aventura con Brent, puedo entenderlo. Es fácil que hombres como él caigan rendidos ante los halagos y la atención de una mujer joven. Pero todas esas mentiras sobre tu pasado, sobre tu arte. Vasiliki levantó la vista y Nadine vio una mezcla de vergüenza y firmeza en sus ojos. ¿Sientes alguna vez que tu vida real no es lo bastante buena?, preguntó en voz baja. ¿Que merecías más de lo que el destino te había deparado?, se preguntó Nadine. ¿Había tenido alguna vez momentos así? Quizás cuando miraba a los escritores de éxito cuyos libros editaba y pensaba que ella podría escribir igual de bien, o cuando veía a Brent construir su galería mientras ella permanecía a la sombra de su éxito. Supongo que sí, admitió, pero hay una diferencia entre estar insatisfecha y crear una identidad completamente falsa. Una diferencia enorme, convino Vasiliki. Y yo he cruzado esa línea. Al principio era solo un juego. Llegué a un país nuevo, nadie me conocía y pensé, ¿por qué no ser otra persona? Vesper Reeves, una talentosa artista con reconocimiento internacional. Era como un papel en una obra de teatro. Se quedó callada un momento y luego continuó. Y entonces el papel se hizo realidad. La gente creía en mi historia, admiraba mis cuadros, galeristas, críticos, coleccionistas, y Brent, repitió Nadine. ¿Sabía él la verdad? Vasiliki negó con la cabeza. No desde el principio, pero creo que él sabía que no todo en mi historia era verdad, solo que no quería admitirlo porque le gustaba la imagen que yo había creado. Nadine asintió. Encajaba con su percepción de Brent. Él siempre prefería una bella historia a la cruda verdad. ¿Y la técnica?, preguntó. ¿La que le pediste prestada a Nikos Arbanitis? El rostro de Vasilika se ensombreció. Es más complicado. Bebió un sorbo de té. Nikos era un genio, y mi maestro. Llevaba años experimentando con pigmentos fotosensibles. Cuando le diagnosticaron cáncer, sabía que no tendría tiempo de terminar su investigación. Me enseñó los fundamentos, con la esperanza de que yo continuara su trabajo. Y lo hiciste, dijo Nadine, solo que con tu propio nombre. Sí, Vasiliki no lo negó. Al principio le dije a todo el mundo que era su técnica, pero a nadie le interesaba un artista griego moribundo. Todos querían una nueva estrella brillante, así que caí en la tentación. Había remordimiento en su voz, pero no remordimiento total. Nadine lo comprendió. Incluso ahora, después de haberlo perdido todo, Vasiliki no se había dado cuenta de lo equivocado de sus actos. La ambición puede empujar a un hombre a hacer cosas extrañas, dijo Nadine, pero no justifican el engaño. Lo sé. Vasiliki miró por la ventana hacia la lluvia. Ahora lo sé, a un precio. Permanecieron un rato en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. ¿Ves a Brent?, preguntó por fin Vasiliki. Nadine negó con la cabeza. No, me mudé aquí justo después del divorcio. Por lo que sé, él también abandonó Avondale. Demasiados recuerdos desagradables y una reputación manchada. ¿Se ha puesto en contacto con usted? Lo intentó. Nadine se terminó el café. Llamó, escribió cartas. Incluso vino aquí hace un par de meses, quería Bimazo. ¿Y no quisiste escucharla? Vasilika sonó sorprendida. ¿Por qué iba a hacerlo? Nadine se encogió de hombros. ¿Qué podía decir que yo no supiera ya? ¿Que se había equivocado? ¿Que lo sentía? No le devolvería los años perdidos ni cambiaría el hecho de que había elegido la fantasía en lugar de la realidad. Vasiliki asintió, como si aquellas palabras resonaran en su interior. A veces pienso que él y yo nos parecemos. Ambos elegimos una hermosa mentira en lugar de una complicada verdad. Y ambos pagamos el precio. Nadine nunca lo había pensado así, pero ahora, al oír aquellas palabras,
Se dio cuenta de su veracidad. Brent y Vesper eran realmente dos caras de la misma moneda. Personas que preferían la ilusión a la realidad. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Vasiliki. ¿Has encontrado lo que buscabas? Nadine sonrió. Nunca busqué gran cosa, solo vivía lo mejor que podía. Pero, ya sabes, a veces tienes que perder lo que tienes para darte cuenta de lo que realmente quieres. Habló de su agencia, de los nuevos autores con los que trabajaba, de la libertad que sentía cuando estaba sola. Me parece estupendo, dijo Vasiliki con sinceridad. Ayudas a otras personas a desarrollar su potencial creativo. Eso es noble. No sé si es noble. Nadine se encogió de hombros. Es algo que sé hacer y que me encanta. El descanso de Basílica estaba llegando a su fin, y se levantó, preparándose para volver al trabajo. Gracias por hablar conmigo, dijo. No esperaba comprensión. No estoy segura de hacerlo, respondió Nadine con sinceridad. Pero hace tiempo que dejé de estar enfadada. Contigo, con Brent, incluso conmigo misma. Lo que pasó es lo que pasó. Lo único que importa ahora es lo que hagamos a continuación. Vasiliki asintió y empezó a darse la vuelta, pero Nadine la detuvo. Una cosa más, Vasiliki. No dejes de dibujar. Esta vez hazlo de verdad. Con tu propio nombre, con tu propia historia. Su antigua rival la miró sorprendida y luego asintió lentamente. Lo intentaré, dijo en voz baja. Gracias. Cuando Vasiliki se marchó, Nadine permaneció sentada junto a la ventana, observando la lluvia. El extraño encuentro le había dejado una sensación de plenitud, como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado en su sitio. Ahora podía seguir adelante, sin el peso de los malentendidos y las palabras no dichas. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre de su teléfono. Lo sacó del bolso, esperando ver el número del cliente con el que había quedado. En su lugar, el nombre de Brent apareció en la pantalla. Nadine se quedó mirando el teléfono, pensando si contestar o no. La última vez que había visto a su ex marido había sido hacía 3 meses, cuando viajó a la capital y prácticamente suplicó verla. Entonces había accedido a una breve conversación en un lugar público, más por curiosidad que por simpatía. Brent parecía envejecido y descolorido, como un hombre que hubiera perdido el sentido de la vida. Se disculpó, habló de sus errores, de cómo la echaba de menos, de cómo se había dado cuenta de que había perdido su posesión más preciada en la búsqueda de la ilusión. Nadine escuchaba con calma, sin emoción aparente. «No quiero guardarte rencor, Brent», dijo entonces. «Pero es imposible volver al pasado. Ha pasado demasiada agua. Podríamos empezar de nuevo», insistió él. «En una ciudad nueva, borrón y cuenta nueva». «No», negó con la cabeza. «Ya he empezado una nueva vida, sola, y me gusta así». Brent no quiso aceptar un no por respuesta. Siguió llamándola, escribiéndole, incluso le envió un ramo de sus flores favoritas a la oficina de la agencia, un gesto que a ella le pareció más intrusivo que romántico. Y ahora volvía a llamar. Nadine respiró hondo y contestó. «Hola, Brent». «Nadine». Su voz sonaba excitada. «Estoy en la ciudad. Tenemos que vernos». «Ya hemos hablado de esto», intentó sonar firme pero no grosera. «No quiero volver al pasado». «No se trata de eso», replicó él. «No se trata solo de eso. Tengo noticias sobre Vesper. Quiero decir, Vasiliki. Está aquí en la capital. La vi ayer en un café de la Plaza Central». Nadine casi sonrió. Así que Brent también había tropezado con su antigua amante. El destino a veces tenía un extraño sentido del humor. «Lo sé», dijo con calma. «¿Lo sabe?» Había sorpresa en su voz. «¿Cómo?» «Acabo de hablar con ella, en la misma cafetería donde trabaja de camarera». Hubo una pausa. Nadine se imaginó a Brent intentando dar sentido a aquella información. «¿Tú hablado? ¿Sobre qué?» «De varias cosas», respondió evasiva. «Brent, la verdad es que no le veo sentido a esta reunión. Lo que tengas que decir ya no importa». «A mí sí», sonó insistente. «Nadine,
Me di cuenta de lo equivocado que había estado, de lo estúpido que fui al elegir la fantasía en lugar de la verdadera felicidad contigo. Dame la oportunidad de enmendarlo. Nadine cerró los ojos. En otro tiempo esas palabras podrían haberla conmovido, haberla hecho dudar, pero ahora no. No hay nada que arreglar, Brent, dijo en voz baja. Nuestro matrimonio ha terminado, yo he seguido adelante, y tú deberías hacer lo mismo. ¿Sin ti? Había desesperación en su voz. Sí, sin mí, respondió Nadine con firmeza. Lo superarás, y quizá algún día te des cuenta de que es lo mejor. Terminó la llamada sin esperar a que él protestara. Al otro lado de la ventana, la lluvia iba desapareciendo, dejando paso a tímidos rayos de sol. Nadine observó cómo las gotas se deslizaban por el cristal, dejando caminos arrugados como lágrimas que no había derramado en mucho tiempo. Una chica se acercó a la mesa con una carpeta en las manos, la misma aspirante a escritora con la que Nadine había quedado. «Siento llegar tarde», dijo, un poco sin aliento. «Esta lluvia...» «No pasa nada», sonrió Nadine, apartando los pensamientos del pasado. «Yo también acabo de salir del trabajo, siéntese». Cuando Nadine se sentó y empezó a hablar de su aventura, se dio cuenta de lo cómoda que se sentía en su nuevo papel. El papel de alguien que ayuda a otros a encontrar su voz, a contar su historia, no la ficticia de otra persona, sino la suya propia, no tan glamurosa como la ficticia Vesper Reeves, pero real. Tal vez esa fuera la principal lección de esta historia. Ser real es el mejor camino hacia la felicidad. No tratar de ajustarse a las expectativas de los demás, no esforzarse por ser otra persona, no hacer la vista gorda ante lo evidente en aras de mantener la comodidad. De repente, Nadine se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una extraña sensación de ligereza y libertad la invadió. Mientras escuchaba a la joven escritora hablar con entusiasmo de los personajes de su novela, estaba segura de que todo iría bien. No porque la vida fuera a ser más fácil o todos los problemas fueran a desaparecer, sino porque ahora sabía quién era y lo que quería, y ese conocimiento era suficiente para afrontar el futuro con el corazón abierto.